Vamos a comenzar. Entonces, taller de financiamiento de química de grado 11, 28 de agosto del 2020. Entonces, comenzamos rápidamente. Entonces, la química orgánica ya sabemos que estudia todo lo concerniente a las estructuras y las sustancias que están formadas por el grupo CHOMS, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Y en algunos momentos se pueden también formar por halógenos como el cloro, el bromo, el yodo. ¿Por qué es tan importante? Porque a partir de esta se pueden generar hidrocarburos, plásticos, se obtiene el gas natural, aditivos alimenticios, aceites Profe, para pregunta. motores, materiales importantes para el ser humano. ¿Se supone que deberíamos estar viendo diapositivas? Sí. Yo estoy viendo fideos. Todos estamos, sí. Ok. Entonces, el átomo principal, o el elemento principal de la química orgánica o química del carbono, obviamente que es el carbono. El carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces químicos a través de la hibridación de sus orbitales S y P, ¿sí? En el que se forman 4 orbitales SP, y de esta formación de estos orbitales depende las hibridaciones que se generen. Por ejemplo, existe la hibridación sp3, en la que existen un orbital S y 3 orbitales P, ¿sí? Está la sp2, en la que existe solamente un orbital S y 2 orbitales que se hibridan con el orbital S, que es el px y el py. Y en el sp, que es solamente donde se hibrida un orbital S con un orbital P, ¿sí? La sp3 aplica únicamente a los compuestos que tienen, o los carbonos que tienen enlaces simples, sp2 enlaces dobles y sp3 enlaces triples. Los compuestos orgánicos presentan una propiedad importante que se llama la isomería. ¿Qué significa isomería? Significa que podemos tener la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural o diferente forma en que se acomodan los átomos o se distribuyen los átomos en un compuesto, ¿sí? Existen los isómeros estructurales y los isómeros espaciales o los estereoisómeros. Los estructurales, importantes, los de cadena. ¿Por qué son importantes los de cadena? Simplemente porque cambian, por ejemplo, un grupo funcional que puedan tener, los de posición, porque pueden cambiar con respecto, bien sea un radical o bien sea, en este caso, un grupo funcional que es el OH. Los cis y trans, que se refieren, sobre todo, se refiere a los alquenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los enlaces pueden encontrarse en uno y otro plano. Por ejemplo, si estos de acá que se encuentran en el mismo plano serán cis y los que se encuentran en planos diferentes serán trans. Los estereoisómeros pueden ser diestereoisómeros y pueden ser enantiómeros. Los enantiómeros se refieren a estos que forman imágenes especulares, quiere decir como si fueran espejos, pero no superponibles, es decir, como si tú tuvieras tus manos. Si las pones de frente, sí, van a coincidir los dedos de las manos, pero si las pones una sobre otra, no coinciden los dedos de las manos, ¿sí? Unos sobre otros. La forma en cómo se llevan a cabo los enlaces entre los carbonos para formar un compuesto orgánico, también obedecen, también podemos clasificar los carbonos de acuerdo a la cantidad o a los carbonos a los que se unan en una cadena. Si se unen únicamente a un carbono, se llaman primarios. Si se unen a 2 carbonos, como en este caso, se llaman secundarios. A 3 carbonos se llaman terciarios y a 4 pues ya sabemos que se llaman cuaternarios. En eso no me voy a detener, ya lo habíamos visto, las fórmulas moleculares. La diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos: en los orgánicos la mayoría de sus enlaces son covalentes, en los inorgánicos la mayoría son iónicos. Con respecto el punto de fusión y ebullición, en los orgánicos es más bajo que en los inorgánicos. Y con respecto a la forma en cómo se disuelven o se pueden solubilizar en agua, los orgánicos tienen muy baja o casi nula solubilidad en agua y los inorgánicos sí. Ok. Aquí están los grupos funcionales: alcanos, alquenos y alquinos son únicamente hidrocarburos, o sea, tienen carbono e hidrógeno. Del alcohol, éteres, aldehídos, cetonos, ácidos carboxílicos, ésteres son funciones oxigenadas, y las aminas y amidas son funciones nitrogenadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, esta de acá es una acetona, el doble enlace me indica que es un alqueno, esto de acá, por ejemplo, es un ácido carboxílico.
Entonces, hay que aprender a identificar las estructuras generales de los grupos funcionales. Aquí lo mismo para estudiar. Vamos a repasar rápidamente en nomenclatura de esto, para que se acuerden de que existen radicales y existen sustituyentes a los que tenemos que nombrar con, por ejemplo, en este caso, hilo o il, ¿sí? Para nombrar un compuesto. Y estos radicales, que son los radicales alquilo, que son muy importantes. El radical metil, el etil, propil, butil, isopropil, isobutil, salicil, terbutil, ¿sí? Hay que recordar que siempre, o hay que recordar, bueno, ahora hay que recordar los prefijos que indican el número de carbonos, el primero meta, prop, but, pent, etcétera, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de carbonos. Estas terminaciones pueden cambiar de acuerdo a si es un alcano, un alqueno o un alquino. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente estas dos estructuras, ¿sí? Entonces, como dice octadino, ¿cuántos carbonos debe tener? carbonos, primero que todo. ¿Cuántos carbonos? 8. 8 carbonos. Profe, mira que no me habían entregado el libro y ya lo logré conseguir en el colegio. Estoy muy feliz por eso. ¿Cuánto ve? 4, 5, 6, me falta uno. Listo. Tengo mis 8 carbonos. Listo. ¿Qué tengo que hacer después? Entonces tengo que observar que, por ejemplo, aquí me dice diino. Quiere decir que ¿cuántos enlaces triples tendrán? 2. En 2 y en 4. En uno, 2 y en 4 va a haber triple enlace. Breve. Listo. 1, 2, 3. Ay, perdón. Bueno, Uy, profe, pero esos son los trazos. Los trazos. Exo. listo. En 1 y en 6 hay cloro. En 1 y en 6 hay cloro. Entonces, en 1 y en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en 6 hay cloro. Listo. En el 7 hay un 7 hay un terbutil. terbutil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay un terbutil. ¿Cómo es el terbutil? Y Terbutil son CH3 a 4 los lados. carbonos. 3 CH3 a los lados. Un C ahí y 3 CH3 a los lados. Una línea que borra fea. Listo. Solamente voy a hacer eso porque no me alcanza el tiempo. Ok, ¿qué me falta después? Los H. Los hidrógenos. Aquí Hidrógeno. tengo un enlace, pero voy a hacer los otros enlaces. Listo. ¿Cuántos me faltan acá? 2. Pues H2. ¿Cuántos me faltan acá? No me faltan Bien. ninguno. Acá no me falta ninguno. Nos quedó feo esa. Sí, lo En siento, el pero ya. tercero tampoco. No te preocupes, molestando. No. No, el punto Sí. es que entendamos. Tranquila, Sí, no te tranquila. preocupes. Ya que no voy a hacerle nada más. Listo. Aquí, Ese aquí carbono tengo queda 3 y solito. 1, 4. Ese 3 otro carbono y 1, queda, igual, 4. esos carbonos quedan perfecto, solos, todos esos carbonos perfecto. quedan solos. Ahí Acá. ya. No, ahí falta Y Ahí ese le uno. hace falta un hidrógeno. H. Un hidrógeno. ¿Te ¿Y molesta que aquí me hable, falta? Estefanía? Un hidrógeno Qué y bueno, aquí porque no voy falta a parar de hablar. 3 de hidrógeno. CH3. Listo. Voy a dejarlo hasta ahí. Listo. El otro no lo va a hacer porque es tal cual. Entonces no me va a No, tener. hagámosle, ¿qué es un N? ¿Eso qué quiere decir detrás del Ahí, butil? Ese N. hagámosle. Es un butil. N útil. ¿Y Es un ese N butil. atrás? ¿Por qué lo pusiste?
Es un butil. ¿Y ese N? N-butil. Es un ¿Y butil. qué es N-butil? N-butil Ah, con significa que es un nitrógeno. butil. No, ¿Y que tiene es un nitrógeno? butil. Entonces, ¿por qué le ¿Cómo ponemos el N? así? O sea, de cualquier manera, en el carbono 6 hay un butil Podría uno normalito. ponerle solamente Sí se butil o llama N-butil. N-propil. Profe, es que eso no nos habías enseñado, ¿sí es? ¿Qué Ah, el cositas? butil normalito. Se dice Vamos así a nombrar también. rápidamente estos de acá. Ok. Bueno, ¿Listo? entonces iniciemos de arriba para abajo. Entonces, ¿por dónde vamos a Eso empezar a se llama numerarlos? la cadena más larga. Y vamos a ¿Por la iniciar izquierda? de derecha a izquierda, de izquierda a derecha Sí, de la porque está izquierda. más cerca. De izquierda a derecha. Entonces, 1, Ustedes me entienden. 2, 3. 3, 4, 5. Cuando uno está 6. de afán, Pero qué afán, profe. que no me alcanza el tiempo. ¿A qué hora haces el almuerzo, profe? No me alcanza el tiempo para la siguiente clase, mijo. Ah, Ya me yo quedan pensé que 5 para hacer, minutos. yo pensé que para hacer el almuercito yo. Voy a nombrar solamente este de acá porque no me alcanza el ¿Solo tiempo. tenemos una hora? Uy, qué Sí. estrés este día de hoy. Ok, entonces, Eso que está esto de acá primero se llama es un terbutil y N-butil. esto Se llama terbutil, se isobutil. llama secbutil. Secbutil eso. Entonces, va primero terbutil o secbutil. Primero el Secbutil. terbutil. Entonces, No, 6, Profe, sí. disculpa que te secbutil, pregunte esto tantas veces, pero coma, cuando es así terbutil, por ejemplo, ¿se tiene en cuenta la T o la B? terc, era T. De la T, de ¿La la T? T. Porque el Ok. butil es el mismo, tiene el mismo Terbutil no orden. nano. Si te das cuenta, Estefan. ¿Listo? Ay, oye, Bueno, no sí. vamos a tener aquí, los Pero cíclicos te se faltó poner el nombran nombre donde estaba el terbutil. ¿Ah? al número 3 terbutil. Eso. 3 terbutil. Ay, qué fastidioso el Nicolás, ¿verdad? Ok, no me alcanza el tiempo, chicos. Ya, voy a seguir adelante Un rápido. poquito. Bueno, ¿Listo? chao, profe. Esto de acá son, ¿Nos un vemos? momento. Un momento, todavía termino, no me cuenta todavía la parte. Entonces, las reacciones generalmente suceden así. Entonces, Hagamos el más difícil de eso. esta parte de acá, en este caso, un bromo de estos va a reemplazar un hidrógeno acá. Entonces, puedo romper este Y el doble otro, enlace. el doble ¿Sí? enlace. Sí. Este doble enlace lo puedo romper y también puede venir el otro bromo acá. Lo mismo aquí, puedo romper este triple enlace y formarlo un doble enlace y que cada bromo venga a reemplazarlo acá. Igual pasa acá, pero aquí sí, por Eso sí es ejemplo, muy tengo breve. para ponerle 4 de bromo. Y ¿Listo? entonces, ¿cómo hacemos ahí? Igual lo mismo. Pues Se Entonces, rompe quedarían el enlaces triple sencillos. enlace. tú Se rompe puedes primero el romper triple estos enlace y triples luego el enlaces. doble enlace y quedan 2 bromos a cada carbono. Sí, Es que exacto. esta gente se está volviendo muy pro, profe. Ya. Bueno, son reacciones de doble sustitución. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, el cloro va a venir a unirse Cambia al al potasio potasio y aquí se va a formar un doble enlace. Y el hidrógeno se va a venir a unir al oxígeno. Entonces aquí se y se forma forma un un triple doble enlace. enlace. Un Así doble. doble nada más. Vamos a hablar de las funciones orgánicas, perdón, oxigenadas rápidamente. Son los alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres. Este año, o sea, este periodo solamente alcanzamos a ver alcoholes. ¿Cómo se nombran los alcoholes? Utilizando la terminación del alcano con terminación ol. En este caso, por ejemplo, se llama Etanol. propanol. Aquí sí Propanol. tenemos que indicar el lugar donde se encuentra. Eso es Es 1, 2, 2 propanol. propanol. Este se llama, por Esos son ejemplo, 3 butanol. 2 propanol. El de abajo es un 3 butanol, un 2 Este butanol. acá se llamará, 2 y butanol. empezamos a numerarlo por donde esté más cerquita el OH. En El este caso otro se aquí llama tenemos un doble un enlace, 3. ¿sí ven? Entonces, y aquí está el OH aquí, entonces 1. empezamos a numerar de aquí para allá. Sería Un buta 3-hexen, 3 hexen, rayita 1 ol. hexen, hexen, 1. Qué Listo, loco, ¿no? acá. Empezamos a numerar por acá, Espérate, aquí ese hay se un llama un metil. 3 metil, un 3 ol. metil, 3 metil, espérate, ¿cuántos carbonos? Pentano, un pentanol. pentanol. Y el último, que ya tiene un enlace triple, entonces se Se llamará llama un 3, butano, 3 3 butin, butín, sí, eso. rayita Un 1. O ol. sea, siempre se va a tener en cuenta primero el grupo funcional y no el enlace. En este caso no, el grupo funciona primero. Ok. Si alguien quiere tomarle foto 5, 4, 3, 2, 1.
Por favor, envíelo al grupo, gracias. No alcanzo a tomar los ¿Listo? datos. Los éteres ¿Y cómo sabes son eso, compuestos Nico? en los que hay uno, el oxi, o el grupo que lo que lo conforma es un átomo de oxígeno que se llama oxi. Por ejemplo, acá, este de acá, ¿cómo lo podemos nombrar? Entonces, aquí tenemos un radical que se llama metano, y ese se llama etano. Lo puedo llamar, puede ser, por ejemplo, por orden alfabético, Metil, etoxi, etoximetil, etoximetano. O puedo llamarlo de etil y metano. etil, etil, No, profe, te quedó mal. metil, éter. Es primero metano y luego etil, ¿no? Orden alfabético, Joan Nicolás. Ah, ok. Listo. Mayra Acá Alejandra es lo mismo, Ramírez. miren, ¿sí ven? Como es Mayra Alejandra simétrico, Ramírez. se llama dietil éter, ¿sí? Dietil O se éter llama, dietil éter dioxi dietílico. éter dietílico. Listo. Muy difícil eso, la verdad. Ahorita entra la ticha. Imposible, Este de acá se básicamente. llamará, esto es un propil y va primero metil. Entonces, metoxi, Metoxipropil. propano. Ah, esa O se mierda. llamará Profe, eso no muy complicado. metil éter. Propílico. ¿Listo? ¡Ay, Por favor, no! tomen No, muy apuntes ahí. complicado. 5. Este de acá se llama No, esa ya es imposible. ¿Yo para qué apunto eso? dibensil éter. ¿Por qué no Dibensil di? Dibensil éter. Ah, ok. O éter dibencílico. dibencílico. ¿Listo? Tomen apuntes 5, Dibencileno. No, 4, porque seno. 3, Ah, igual es un benceno. 2, 1. Profe, ¿qué pasa? Es que ya se acabó la clase. En el caso de los fenoles, acuérdense, ahí está para que se acuerden del para. O sea, Orto, orto meta, sí puede para. ser 1 aquí y 2. Aquí 1 y 3 y 1 y 4. Pero hacia el otro lado también es lo mismo, Joan Nicolás. A eso me refería yo ayer Sí, cuando Pero, mandé la profe, o pero eso imagen. no sea, lo habías Ahora, explicado. este de acá, por ejemplo, se llama, eso entonces, ya es 1, algo 2, establecido, ¿no? 3, 4, 5 y 6. Entonces, 2,4,6 tribromo, lo apunto acá. Profe, pero no se inicia a nombrar desde el oxígeno, Desde el OH, por desde eso, el No, alcohol, profe, no tienes que escribirlo. 2,4,6 más 6 bromo, tribromo, tribromo, no, benceno, fenol, tribromo, fenol. Es un fenol, no que hay ya un tiene OH ahí. alcohol. Este de Y el acá, otro se llama este se llama un para bromo, fenol. para bromofenol. Sí, el otro se Este se llama llama un ortonitro, dinitrógeno, ortonitro, ortonitrofenol. Y este sí, ortonitrógeno, ojo, en el 2, en el 4 y en el 6. Entonces, orto, 2,4,6 trinitrofenol. trinitrofenol. ¿Listo? Acá, ¿estos son qué? ¿Tiene cuántos? Este de acá, por ejemplo, tiene 2 metiles. ¿En qué Metiles. ubicación? 1, 2, En 3. 3 y en 4. En 3 y en 4. 3 Entonces, y 4 3,4 metilfenol. Dimetilfenol. dimetilfenol. O no se le va a olvidar eso de los di y los Y el tri. otro se llama 2,3 2,3 Dietil. 2,3 dietilfenol. Dietil. Fenol. Listo. Tómenle apuntes ahí. 5, 4, Uy, qué hijo de madre. 3, Esta va a ser la evaluación más 2. complicada del planeta Tierra. Listo. Y aquí les voy a, me falta ponerles unas para que repasen cetonas, perdón, alcoholes, éteres y fenoles. ¿Listo? Chao, profe. Listo. Es muy amable. Bye, Adiós. bye.